Bueno, muchas gracias Domingo, felicitaciones a todos los ponentes previos y a la excelente organización de este evento. Un gran placer esta invitación y esta posibilidad de compartir entre todos, de aprender y de generar estos intercambios. Domingo, feliz cumpleaños también, seguramente te lo han dicho también allí, pero no deja de ser un buen regalo de cumpleaños, y agradecerles a todos los que van compartiendo en el entorno inmersivo 3D o en YouTube este evento y esta propuesta. Y la idea es desandar algún caminito que tenga que ver con esta herramienta, con Genially, pero fundamentalmente con la postura de un docente como creador de contenido interactivo y de motivar a esa producción y a esa necesidad de armar contenido, de ser protagonista, de elaborar los propios materiales. Voy a empezar a compartir allí la pantalla. Ahí está. Y la intención es dar algunas pistas, algunas herramientas, algunas posibilidades, obviamente no recetas, sino disparadores y motivadores en torno a esta herramienta. Mi nombre es Pedro Figueroa, estoy en Córdoba, Argentina, en el centro de Argentina, particularmente en la ciudad de Río Tercero, a 100 kilómetros de la capital. Soy especialista en educación y TIC, maestrando en procesos educativos mediados por tecnología, licenciado en comunicación y fundamentalmente con una experiencia de docente de casi 20 años y mucho de ese tiempo vinculado a las nuevas tecnologías como posibilidad de crecimiento para la tarea docente, y también embajador de Genially, de esta herramienta desde hace prácticamente 1 año y medio para Argentina y para Latinoamérica, en una comunidad de embajadores con un profesionalismo y una calidad y calidez realmente muy valiosa, de más de 60 integrantes de toda Latinoamérica, así que para mí es un honor poder estar brindando esta charla y ser parte de esa comunidad de embajadores también. Voy a empezar a desandar un poquito este camino, y después si hay alguna consulta, duda o cuestión, la vamos conversando sin duda. Darles la bienvenida, agradecerles por participar de estos encuentros, agradecer por la posibilidad de yo poder brindar estos aportes y desearles fundamentalmente que todos estén muy bien y que la salud y la integridad de cada uno de nosotros sean las prioridades en este tiempo y en este momento. Fruto de esta situación estamos en un encuentro virtual, pero también es una posibilidad de aprovecharlo y crecer y aprender todos desde allí, así que más que agradecido. Las primeras cuestiones tienen que ver con unas citas o unas frases que me parece que motivan estos encuentros. La primera: ante crisis inéditas, buscar soluciones inéditas. ¿Y por qué hablo de soluciones inéditas? Porque en la tarea docente muchas veces hemos estado acostumbrados a, por ejemplo, tomar un manual impreso, tomar un material ya elaborado y seguir eso como proceso de enseñanza y proceso de aprendizaje. Estábamos acostumbrados al aula, estábamos acostumbrados a la presencialidad, estábamos acostumbrados a determinados tiempos, determinados horarios, a determinadas lógicas, y esta pandemia nos vino a alterar todo eso y mucho más. Entonces, en este contexto, si seguimos haciendo de la misma forma, muy similar a como veníamos, seguramente hay algo que no va a encajar o va a entrar en conflicto. Porque, con esta frase de Einstein, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y si hay algo que yo valoro de esta herramienta interactiva que es Genially, es la posibilidad de imaginar, de crear, de producir, de ir más allá de lo que tenemos y de elaborar producciones complejas, completas, interactivas y multimedia de una manera muy muy sencilla, y ahí el rol del docente sin duda que se fortalece. ¿Qué es Genially? Particularmente recién decía Domingo que por ahí se lo nombra mucho y a veces se lo conoce y a veces no. Bueno, voy a ver un video, desconozco si sale con audio, voy a intentar que salga con audio este video. Y lo vemos igualmente, está todo escrito
no hay voz en off, así que lo podemos disfrutar. Un minuto viendo este video. Bueno, allí la posibilidad de conocer un poquito más sobre esta herramienta y de las interacciones y de las posibilidades, para qué se puede usar. El menú de plantillas y de herramientas incluye presentaciones, dossier, experiencias de aprendizaje, gamificación, imágenes interactivas, infografías horizontales o verticales, guías, videos, presentaciones que se convierten en videos y se reproducen como cualquier otro producto audiovisual, marca personal y social. Sobre esos dos últimos puntos nos vamos a centrar al final. Básicamente las funcionalidades y las ventajas se simplifican en que es rápido y sencillo, en que no hace falta saber programación, que hay muchas plantillas disponibles en la versión gratuita también, y en la versión de pago también hay más, pero con la versión gratuita es una plataforma freemium, lo cual significa que tiene una versión free, libre, y otra premium, pero con la versión free no hay límites de producción, no hay límites de cantidad para compartir, no hay límites de visualizaciones, no hay ningún tipo de límite, lo único, la cantidad de plantillas a disposición. Resultados sin ser diseñador, resultados realmente muy interesantes con solo arrastrar y poner elementos, eficaz para experiencias visuales interactivas y mejorar la comunicación, con creaciones animadas, lo cual enriquece obviamente lo que estamos presentando, para monitorizar el impacto de cada una de estas presentaciones, y muy versátil. De hecho, no es una herramienta originalmente pensada para educación, pero que su versatilidad hace que en este ámbito y como docentes la podamos aprovechar sin duda. Antes de empezar, algunas aclaraciones. Lo que vamos a contar se adapta a todos los niveles educativos, más allá de las particularidades de cada uno. La vamos a tomar esta herramienta como un recurso con infinidad de usos y aplicaciones, pero que depende de nuestras necesidades y de nuestra creatividad también. Sugerencia primera: ensayo, hacer, equivocarnos en ese proceso y aprovechar esta herramienta y la experiencia que hagamos. La intención no es solo enseñar a usar Genially, sino especialmente para qué utilizarla en la tarea educadora. No hay recetas, son orientaciones o recomendaciones de acuerdo a la experiencia que puedo transmitir, y preguntarse, partir de la duda, ¿cuál sería la pregunta fundamental? ¿Qué puedo hacer con Genially para enriquecer mis clases? Esa es un poco la motivación inicial. Y también proponer algunas cuestiones que vayan más allá de esta instancia de emergencia, esta virtualidad masificada, y pensar Genially para una modalidad híbrida, para una modalidad presencial, para una modalidad virtual, en definitiva que vaya más allá del contexto del escenario en el que se desarrolle. Lo primero, pensando en 4 aportes, tiene que ver con, y después vamos a ver algunos ejemplos, pero lo primero tiene que ver con la posibilidad de Genially de uso pedagógico, tanto para docentes como para alumnos, para un encuentro en este proceso de enseñanza y aprendizaje.
no solo el docente como unidireccionalmente proponiendo un contenido, sino también proponiendo actividades para que los alumnos sean protagonistas. Y en este sentido, por ejemplo, podemos proponer a los alumnos que sean ellos mismos quienes enseñen las funciones básicas, por ejemplo, elaborando un tutorial sobre Genially en Genially o interactuando para conocer las diferentes herramientas. Porque muchas veces los docentes decimos, bueno, muy interesante la herramienta, pero no sé usarla. Y la primera actividad sea pensar y armar con nuestros estudiantes cuál es la manera de utilizar determinada herramienta, en este caso Genially. Y de esa forma todos aprendemos y a la vez usamos la herramienta, que puede ser un proceso interesante para desarrollar. Por otra parte, Genially permite el trabajo colaborativo, es decir, muchos usuarios en una misma presentación. Hoy por hoy no nos permite estar en el mismo tiempo, sino que cada uno debe entrar en tiempos diferentes, pero sí todos podemos trabajar en la misma presentación. Entonces, por ejemplo, podemos proponer a los alumnos actividades para que pongan en común sus trabajos en una única presentación, en la que cuando el alumno terminó su trabajo, entre ese Genially compartido, una de las pantallas o de las páginas sean su trabajo y después los otros van agregando al final. De esa manera construimos un trabajo colaborativo en Genially con nuestras actividades. A veces los docentes nos centramos en una herramienta en particular porque es lo ideal para que los alumnos hagan determinado trabajo, pero no siempre generamos una reflexión sobre la utilidad. La variedad y versatilidad de recursos de Genially nos ayuda a salvar esta situación. Por ejemplo, preguntar que el docente determine un tema de trabajo, pero no indica qué recurso usar dentro de Genially, es decir, no le pide cuáles las modalidades, si va a ser una presentación o un apartado o gamificación o lo que fuera. Se pueden prohibir, por ejemplo, algunas de estas herramientas entre comillas y que ellos, en función de la tarea que tienen, elijan la más adecuada. No es lo mismo elegir una infografía que elegir una imagen interactiva, que elegir una guía, que elegir una gamificación, de acuerdo a lo que el alumno tenga que presentar como actividad. Y después aprovechar también los conocimientos previos y, por ejemplo, plantear un trabajo colaborativo entre el docente y los estudiantes como lluvia de ideas asincrónica sobre determinado tema y sobre determinado aporte. Entonces, de esa manera, cada uno va elaborando y al final del proceso está toda la lluvia de ideas o las interacciones de los alumnos y eso ya nos queda como material de trabajo. Primer aporte entonces para pensar estas características de interactividad, de animación y de versatilidad de Genially, un encuentro de ida y vuelta entre los docentes y los alumnos, la posibilidad de encontrarnos y de trabajar desde ahí compartiendo las distintas instancias. Voy a intentar corregir una cuestión antes de avanzar. Ahí estamos. Perfecto. Para poder aparecer allí. Bien, continúo con la presentación. El segundo aporte en esto de pensar la interactividad o pensarse como productor de contenidos bajo la consigna de que menos es más, apuntar a la educación visual. Hoy todo se ve, todo se muestra, y la imagen fija o la imagen animada o la audiovisual tiene una importancia predominante. Entonces la imagen es todo, una imagen vale 1000 palabras, pueden ser frases que resumen esta época, y allí la educación de los docentes tenemos una responsabilidad, educar en este lenguaje, tanto en su análisis como en su confección. Entonces, posibilidades de educación visual, el docente suele ser quien corrige, valora o califica el trabajo de los alumnos. Pero se puede pensar en una instancia en la que sea al revés, es decir, que el docente sea el corregido. Armamos un Genially en esto de educar visualmente y le ponemos todo lo que no debería incluir para que sea una presentación atractiva, interesante, interactiva. Mucho texto desordenado, muchos colores diferentes diseños, imágenes sin sentido, enlaces largos pegados como texto, sin elementos interactivos, y les compartimos ese Genially a nuestros alumnos, quizás a través de una rúbrica en la que ellos valoren lo que debería corregirse y que a su vez
elaboren ellos una presentación corrigiendo esos aspectos. Una manera de enseñar desde el error o desde lo que no debería ocurrir. Todas las herramientas están pensadas para que lo visual sea el protagonista en Genially. Y muchos de nosotros hemos hecho aquellas diapositivas externas con un texto interminable queriendo decir todo, pero eso es imposible. ¿Cómo hacer cuando el contenido es muy extenso? Y ahí en realidad está la muestra de lo que yo estoy presentando acá. Acá tengo diferente contenido, mucho contenido, que quizás en otro tipo de presentaciones me llevarían varias diapositivas. Acá lo soluciono en una sola y solo poniendo el texto en estos botones interactivos nosotros lo podemos usar. Y en ello el recurso de infografía es muy valioso, porque esta interactividad yo la puedo poner en imágenes, en textos, en botones, en distintos elementos que yo voy generando. Así la limpieza visual de la presentación es mucho mejor. Sabemos, y más en este contexto de pandemia, que la tarea docente no se restringe al aula, ni mucho menos a nuestras horas en la escuela. Entonces, por ejemplo, la dirección o las autoridades nos piden algún informe sobre nuestra actividad. ¿En qué puede ayudar Genially ahí? Bueno, en vez de preparar 30 diapositivas o una ficha en papel inclusive, podemos generar una presentación visualmente atractiva y eso genera más sorpresa, más atención y organiza muchísimo más nuestro informe. ¿Por qué no pensar en un informe oficial o formal utilizando esta herramienta y buscando esta interactividad que nos permite? Y por último, en cuanto a este segundo aspecto de la educación visual, lo visual no solo es sinónimo de imagen, sino también de videos, de lo animado, de lo audiovisual, lo cual genera mayor interés, pero siempre y cuando sea interesante. Y ahí suele estar la complicación de manejar editores de video. Hay que saberlos usar, hay muchas alternativas y cada vez quizás más accesibles. Pero en el recurso de video presentación que tiene Genially, uno elabora la presentación tal cual lo elabora para cualquier tipo de presentación y con un simple botón, con una simple configuración, se transforma en video. Entonces, de esa manera, nosotros podemos hacer un video que corra, que se anime automáticamente, que corra automáticamente, que se muestre solamente haciendo clic y que allí esté nuestra presentación pudiendo pausarlo o no. Esto es importante, por ejemplo, para introducciones de temas, para elaborar algunas propuestas en las cuales el alumno no tenga que intervenir o que querramos que vea de corrido. Y eso lo podemos hacer también allí dentro, incluyendo una herramienta en Genially. Como tercer elemento y tercer aporte, esta cuestión que puede sonar como contradictorio, porque si estamos hablando de Genially, ¿por qué ponemos que no todo es presentaciones? Porque también permite experiencias de aprendizaje. Claro, es una presentación en el sentido en el que uno expone contenido, pero no en el clásico concepto de la presentación de que uno va pasando diapositivas con diferente información, sino que es una experiencia de aprendizaje. Y nos preguntamos, ¿y si el aprendizaje también se potencia desde lo interactivo y autónomo? Para los docentes es importante evaluar, calificar, valorar, porque ello nos permite seguir el proceso de cada alumno, así como revisar nuestras propuestas y objetivos. Y en estas Learning Experience o experiencias de aprendizaje, por ejemplo, lo que podemos hacer posibilitar retos o generar desafíos que son transitados por los alumnos con la opción inclusive de presentar la solución. Por ejemplo, al finalizar una explicación o un tema, el docente presenta preguntas para autoevaluar los conocimientos del alumno o elementos arrastrables o especies de quiz o especies de escape room o algunas posibilidades de juego que sirvan para ir de manera autónoma. No hay una herramienta de seguimiento y de evaluación como puede ser alguna LMS o una aula virtual o algunas otras herramientas, sino que está apuntado a la autonomía del estudiante al recorrer estas experiencias de aprendizaje y que vaya desandando ese camino viendo qué es lo que permite y qué es lo que no, qué aprendió y qué es lo que tiene que seguir reforzando. Por otra parte, el proceso de autoevaluación usando esta experiencia de aprendizaje puede ser la inversa, es decir, pensando en el alumno como protagonista y no como el que resuelve un cuestionario, es decir, que sean los propios alumnos los que hagan preguntas con retos
para completar determinados desafíos y que, por ejemplo, eso se lo presenten a sus compañeros o que lo presenten como instancia de autoevaluación y de comprensión de los contenidos. En muchos países suele ser muy popular los juegos de pregunta y respuesta, el estilo ¿Quién quiere ser millonario? O Preguntados. Genially permite pensar en propuestas similares aplicadas a la educación, inclusive podrían salir fuera de la escuela. Yo puedo armar una experiencia como un quiz o un juego de mesa inclusive, que me permitan, por ejemplo, desarrollar algún tema o completarlo, y que eso también pueda salir afuera de la escuela y, por ejemplo, hacer un ¿Quién quiere ser millonario? Pero, por ejemplo, sobre cuestiones que tengan que ver con la ecología, y que eso se ponga a disposición del resto más allá de la escuela. Y también está clara la utilidad de esta experiencia de aprendizaje al momento de revisar conocimientos o trabajar con lo ya aprendido, pero ¿y si lo usamos como una búsqueda de tesoro o como una lista de chequeo de la comprensión de un video? Porque podemos plantear preguntas, desafíos, recorridos para el abordaje de un tema, para poder responderlo, y luego presentar un video de una temática. Es decir, esta experiencia de aprendizaje me permite complementar lo que yo haya brindado de otra manera o con otros contenidos, y que quede allí sentado y que se pueda recorrer las veces que uno considere, y de manera inclusive lúdica. Y justamente sobre este último punto, sobre lo lúdico, sobre la gamificación, sobre el juego, Genially nos propone una gamificación interactiva. Hacer juegos de manera muy sencilla bajo esta consigna de el juego de aprender o aprender jugando, que las ponentes anteriores y muchos de los aportes estuvieron en ese sentido y son sumamente valiosos. Entonces, no debería asociarse esto a diversión solamente, sino también aprendizaje completo y complejo. Y ello no es restrictivo del nivel inicial o del nivel primario. Gamificar la enseñanza para potenciarla es todo un desafío en todos los niveles educativos, sin duda. Entonces, por ejemplo, el recurso de gamificación de Genially nos ofrece un recurso y una posibilidad muy interesante que, por ejemplo, la modalidad de accionables, que funcionan a manera de tarjetas que se voltean cuando yo toco el recurso acertado o no, y eso nos va permitiendo también confirmar el aprendizaje, por ejemplo, como los casos pintores famosos de Europa, y mientras estoy explicando el tema, presento tarjetas con una imagen y una pregunta que luego de la aportada de los alumnos se da vuelta y confirmamos la respuesta o no. Podemos pensarlo desde ese lado. También hay posibilidades de desarrollar un juego completo al mejor estilo de los clásicos de mesa, totalmente personalizables y sencillos de elaborar, aunque la dificultad está en resolverlos o en recorrerlos. También lo puedo hacer, por ejemplo, a la manera de investigadores, de Sherlock Holmes, de distintos juegos de mesa, bueno, juegos clásicos en Argentina, y algunos también en común con el resto de los países de Latinoamérica. Un poco más de complejidad tienen los escape room, es decir, la sala de escape o cuarto de escape, que son juegos de aventura físico y mentales. La complejidad acá sí está en la elaboración, no tanto por la composición de los elementos, sino por pensar todo el recorrido, los recovecos y las idas y vueltas, y es casi como armar una pequeña novela de enigmas y de rompecabezas. La posibilidad de breakout o de escape room que tiene Genially es muy potente y viene con plantillas ya completamente elaboradas, como todos los recursos que solamente tenemos que revisar y modificar en función de nuestros intereses y necesidades. Y también podemos generar juegos interactivos a partir de lo que hagan los alumnos, no teniendo demasiados conocimientos de programación o de lógica, pero con gamificación es posible. Y por qué no pensar en que demuestren sus conocimientos armando un juego. Ese juego a su vez sirva como juego para sus compañeros y demás. Entonces, ¿cuáles son las ventajas pedagógicas y didácticas pensando en Genially como recurso interactivo para el docente? La interactividad primero, obviamente. Después la posibilidad de relatar, es decir,
de contar, que no es lo mismo que mostrar, incluyendo habilidades visuales. También un trabajo colaborativo y de cooperación entre los alumnos, entre sí, y entre los alumnos y el docente. También que a partir de un aprendizaje activo, los alumnos no solo deben recibir datos y tareas por parte del docente, sino también generar y proponer desde su identidad, ser protagonistas de su aprendizaje, armar contenidos que trascienden el aula. El desafío es parte de la naturaleza del Genially, al docente y al alumno, no tanto para el manejo de la herramienta, sino en especial para diversificar y complejizar lo que se va construyendo. La alfabetización digital es el desafío que sigue estando para formar a nuestros alumnos en ella y para formarnos nosotros también utilizando tecnología digital. Y en esto la herramienta nos ayuda, por ejemplo, a lo que veíamos, a esta educación visual y a esta interactividad y a armar recorridos y contenidos de aprendizaje. Las competencias digitales es a lo que los docentes estamos llamados, a un uso crítico y seguro de las tecnologías para recuperar, evaluar, almacenar y producir y presentar, y también intercambiar información, y para comunicar y participar en redes de colaboración desde lo digital. Sin duda estas habilidades, estas competencias están complementadas con aquella alfabetización digital. Y por último, la creatividad. Buscar alternativas, una herramienta, un instrumento que nos permite pensar en distintas opciones desde nuestra originalidad y desde la de los alumnos para buscar usos alternativos y novedosos para el aprendizaje. En este punto, preguntarles si hay algunas dudas, algunas consultas, algunos planteos y proponerles, en este caso, un desafío, como para poner ciertamente en práctica lo que nosotros estuvimos conversando en este último tiempito, en este último tiempo de la ponencia, presentarles un desafío a los que quieran participar simplemente, como para ver en un ejemplo concreto que ustedes sean los receptores de esto. Lo voy a compartir en el chat de la sala y también lo voy a compartir por si alguno llega a estar en la transmisión original. Sí, bien. Y es básicamente, son 5 preguntas a manera de desafío interactivo. Yo lo voy a ir recorriendo también como para que lo veamos y veamos en acción, pero se los compartí por si alguno quiere hacerlo. Y al final, la última pantalla, el premio es que ustedes hagan un aporte también y contesten. Lo voy a ir desandando como para que vean, y tiene esta modalidad de videojuego del Pac-Man que seguramente muchos de ustedes han jugado, esta estética más de los 80 y demás, y uno haciendo clic aquí en el joystick, en el mando, uno ingresa a este desafío que dice: bienvenido, la educación es un desafío hoy y siempre, y los docentes sabemos asumirlos, transitarlos y aprender de ellos. Esa es la invitación. ¿Te animas? Cuando uno toca acá, si alguno lo va haciendo, también lo puede ir recorriendo, y vamos a este desafío que hemos llamado una aventura genial, como para conocer esto del aprendizaje. Fíjense que tenemos 5 niveles, nivel 1 de 5, todo esto ya estaba armado. Lo que uno tuvo que hacer es reemplazar imágenes, reemplazar texto, pero toda la interactividad en la plantilla ya estaba organizada. Se puede modificar también, sin duda, desde el editor. Entonces la idea es 5 preguntas sobre Genially, plantearle 5 preguntas sobre Genially. La primera: ¿dónde está la sede central de Genially? Acá hay una ayuda, si quieren tocar este botón de ayuda, los lleva a un enlace donde pueden encontrar también la respuesta. Dice en Córdoba, España, en Córdoba, Argentina, o en Nueva York, en Estados Unidos. Vamos a esperar unos minutitos por si alguien está, unos segunditos por si alguien está jugando para que pueda la respuesta, pero la ayuda es que no está en mi provincia, así que en Córdoba, Argentina no es. Mientras tomo un mate. En Nueva York, en Estados Unidos, no, ahí vive uno de los fundadores, pero no es ahí, entonces nos queda Córdoba, España. Cuando tocamos Córdoba, España, nos pasa al nivel 2. Ahora vamos a tocar una
incorrecta para también verlo. Nivel 2 de 5, la academia de Genially. Genially tiene una academia desarrollada entre fines del año pasado y principios de este, que es totalmente gratuita, que ofrece capacitaciones con píldoras de aprendizaje, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, orientadas al diseño, a la comunicación, a la productividad, a la colaboración, y uno simplemente con la cuenta de Genially accede a esta academia. En breve se van a potenciar más las capacitaciones e informaciones, que ya hay un número muy importante, y también se va a ofrecer una manera de certificación, que también ya hay algunas posibilidades también ahí, pero es una instancia que se está desarrollando permanentemente y que es muy útil inclusive para nosotros como docentes y para nuestros estudiantes. La academia de Genially aún no está activa, no es gratuita o es para todos los niveles de usuario. Si está activa, si es gratuita y es para todos los niveles de usuarios. Vamos a tocar esta que no es gratuita, a ver qué nos dice, qué pusimos acá como botón. Probemos un intento más, significa que está errado. Voy a la tercera, que es la correcta, y me lleva al nivel 3 de 5. ¿Cuántos usuarios registrados tiene Genially en el mundo? En el video de introducción veíamos que está en 190 países, prácticamente en el mundo, ¿sí? Pero ¿cuántos usuarios tiene en el mundo? No se conoce ese dato. 1 millón de usuarios o 12 millones de usuarios. La respuesta correcta es 12 millones de usuarios. La ayuda los lleva a un artículo muy interesante donde está esta información y mucho más. 12 millones de usuarios. Se rompió la barrera de los 10 millones en esta pandemia y la verdad que es un crecimiento exponencial muy importante. Inspiración Genially, grupo oficial, es un grupo de rock, un grupo de Facebook, un grupo de meditación. Bueno, claramente de rock no me pondría acá a cantar, porque ahí sí que creo que hasta rompo la plataforma en 3D. De meditación tampoco, si bien nos hace falta a los docentes, no es eso. Es un grupo de Facebook, lo buscan así en Facebook, Inspiración Genially, grupo oficial, en el que, coordinado por los embajadores, se van compartiendo. Hoy cuenta casi 8.000 miembros y se va actualizando, y lo más importante de este grupo es que los docentes comparten permanentemente recursos y todos los miembros. Es sumamente valioso y unas producciones realmente interesantes. No solo los embajadores compartimos, sino todos los usuarios, y es muy interesante saber con qué compartimos, porque los Genially uno puede decir que sean reutilizables, es decir, yo puedo utilizar, puedo armar mi Genially y ponerlo como reutilizable para que otro que lo encuentre con el buscador que tiene Genially lo pueda modificar, lo pueda reelaborar y demás. Entonces, es un grupo de Facebook. Y por último, el nivel 5 dice: las presentaciones en Genially son limitadas, estáticas o interactivas. En esto no hace falta demasiado, porque lo estuvimos diciendo todo este tiempo, son interactivas. Inclusive hay una música, no sé si se escucha ahí. Felicitaciones, has completado el desafío para acceder a la escena final, donde serás el protagonista. Y acá sí, uno cuando viene a esta escena final, el premio mayor es seguir aprendiendo juntos, sin duda. Y acá les pregunto, hay un Menti, acá, que les voy a dejar el enlace. Aguárdenme un segundito, voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Les voy a compartir el enlace a ese Menti, porque me parece que no lo tenía enlazado, para terminar con esta cuestión. Ahí va. Aguárdenme un segundo. Si alguien estuvo siguiendo esto, la posibilidad de que acceda al... Ahí va. Ahí lo comparto en la sala. Si alguien estuvo siguiendo a esta presentación, que pueda votar ahí qué les pareció que puedan ustedes valorar este desafío que acabamos de presentar a manera muy sencilla, con posibilidades de elaboración muy rápidas, ¿sí? Muy concretas, muy operativo, y que el docente puede aprovechar estas plantillas
para transformar. Todo lo que ustedes vieron ya está elaborado. También puedo empezar de cero, sí, claro. Pero la sugerencia es empezar con las plantillas también para tener idea de cuáles son las posibilidades que se pueden ir realizando o se pueden ir desarrollando. En los últimos 3 minutitos que me quedan, 5 minutos si no me equivoco, lo vamos a intentar hacer en 3, mostrarles de manera muy rápida, algunos otros ejemplos con Genially, mientras también algunos van votando. Ya les muestro la votación, gracias a todos los que van participando con eso. Mostrarles ejemplos de Genially de lo que estuvimos hablando. Genially nos permite hacer una hoja de vida, hacer un currículum, y acá uno puede poner distintos botones o aspectos o enlaces, fíjense, en este caso, las redes sociales y demás, y todo en una pantalla, todo resumido en una pantalla. Quizás otros hojas de vida nos llevarían mucho más espacio, diapositivas y demás. Bueno, acá está todo en una única pantalla. Otro ejemplo, nos permite, esto es una propuesta que le hacía a mis alumnos para debatir, para armar un debate, y en una sola pantalla también les cuento qué es un debate, sobre qué vamos a debatir, los distintos aportes, los materiales, qué opinar en ellos sobre el debate. Es decir, toda la actividad está acá, está de manera interactiva y multimedia, lo cual facilita muchísimo el compartirlo, y más en este tiempo en el que no nos podemos estar encontrando. A nivel institucional, esto es una presentación que hicimos para resumir diferentes webinars que hicimos el año pasado para presentar las carreras que damos en el Instituto Superior Técnico donde estoy. Uno toca acá, se va al video y ahí tiene más información, y uno resume institucionalmente un montón de datos y de información. Esto era un recorrido que hacíamos con estudiantes secundarios, y lo que quería mostrar acá es que hay elementos arrastrables que yo puedo seguir para desarrollar una presentación. Acá condensando un ciclo de webinar que hicimos desde la página Los Docentes y las TIC, que está en Facebook, que pueden seguirlo también si gustan, y solamente uno tocando, por ejemplo, en cada uno de los webinars. Vamos a ir por ejemplo, al testimonio de Lucio Ruiz, un mago educador en España. Tiene el video, después volvemos, las redes, presentaciones muy sencillas de utilizar. Este es el producto que hicimos con una compañera, traspasando todo un manual de matemática a un recurso interactivo que se compartía con los estudiantes, incluyendo, por ejemplo, que es donde quiero llegar, un grupo de Telegram y demás, pero como iba completo a los alumnos, fíjense que acá lo que incluíamos eran audios de la maestra explicando cuáles eran las actividades. Entonces también nos permite incluir audio. Estos son retos o desafíos parecidos a los que hacíamos recién, interactivos. En este caso también se va develando a especie de rompecabezas, y se va develando una imagen mientras uno va acertando o no. Y acá una posibilidad de compartir distintos recursos. Por ejemplo, en cada recurso hay la información, el enlace y un video tutorial. Y de manera muy sencilla, si tuviéramos que pasar todos estos enlaces, serían 20, 30 enlaces, lo cual sería bastante engorroso, y acá se simplifica absolutamente todo. Voy a finalizar con los resultados de lo que ustedes estuvieron opinando, con esta valoración de este desafío. Muchas gracias a los que participaron, valorando de manera muy importante como actividad interactiva y como propuesta de búsqueda de información, para fortalecer seguramente como aprovechamiento de Genially, porque se puede aprovechar mucho más. Claramente coincido, como forma de interesar a los estudiantes también es una posibilidad, y como forma de generar autonomía del estudiante también, porque es el propio, es el que va desarrollando este mismo recorrido. Volviendo a las últimas pantallas y a las últimas propuestas que teníamos para esto, este bonus track les decía la posibilidad de hacer recursos para redes sociales, que bajo el recurso social ya están armados casi los posteos con los formatos cuadrados, alargados, verticales, de acuerdo a la red social que se trate,
y también para hacer un currículum interactivo, lo cual es sumamente interesante y hasta inclusive una propuesta de proyecto, de trabajo laboral, también quizás hacer en Genially, y eso ya genera un plus o por lo menos otro tipo de predisposición. Finalizando, y para no robar más del tiempo estipulado, muchísimas gracias a todos por su atención. De nuevo, muchísimas gracias Domingo, Mariano, Mario y todo el equipo por la excelente organización y la fabulosa propuesta. Ha sido una experiencia sumamente valiosa, interesante y maravillosa, que seguramente irá creciendo y fortaleciéndose. Y a todos muchas gracias por haber estado allí del otro lado. Espero que hayan resultado aportes interesantes y quedo aquí ahora o para lo que necesiten en las distintas redes sociales a disposición para consultas, intercambios y seguir creciendo y aprendiendo juntos. Muchas gracias, Pedro, por tu taller. Hay muchas palabras de agradecimiento, sobre todo resaltan la claridad con la cual pudiste compartir en el desafío de los 45 minutos. Está bien. Ha sido titánico, pero la verdad ha sido muy claro, has logrado transmitir, creo que lo esencial, ¿no? Después cada profesional irá investigando y sobre todo aportando a esta gran comunidad que forma Genially, de docentes que hacen, comparten, y en esto que traías vos de poder reutilizar, que es uno de los pilares fundamentales, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Después, bueno, no da el tiempo, pero me parece muy valioso que lo destaques. La intención era motivar, era mostrar, era incentivar las posibilidades. Mi recomendación que ingresen a esta academia de Genially, porque para usos básicos o para usos más avanzados, animarse a crear y a proponer, porque la verdad que es sumamente valioso y genera atención, predisposición, y también uno se desafía como docente a incluirse en ámbitos distintos y en situaciones que a veces nos parecen un poco más ajenas, pero que mientras más las desarrollamos, más vamos generando. Así que a todos invitarlos a ser parte de esta comunidad, como usuarios, como integrantes del grupo de Facebook y como promotores de la interactividad como recurso muy valioso para la tarea docente. Domingo, muchísimas gracias por el tiempo, el espacio, felicitaciones nuevamente y éxitos en lo que quede de este encuentro.